Todo en la vida tiene una razón de ser. No hay nada en la vida que sea así porque sí. Todo tiene un motivo, una causa, un efecto. Todo tiene una asociación interna o externa con alguna cosa. El hecho mismo de que estemos hoy aquí reunidos tiene una significación. Ustedes vienen y yo les espero por un motivo. ¿Cuál es ese motivo? Darles lo que necesitan, darles lo que buscan. Ustedes están buscando, yo ya no tengo que buscar, porque en mí ya se ha cristalizado la razón de ser del conocimiento, de la enseñanza. Si no fuese así, entonces ustedes no me buscarían y yo no los encontraría. De modo que en la vida no hay nada suelto. Todo está unido por conexiones, como dije antes, internas o externas. Entonces, es necesario que ustedes acumulen, pongan en orden todo lo que van recibiendo, lo vayan colocando en un orden, que no se mezcle con las cosas comunes y vulgares de la existencia. Ya saben ustedes que la vida por sí misma no conduce a nada. El hecho mismo de vivir no nos conduce a nada. Tenemos que buscar soportes, palancas, donde apoyarnos para conducirnos hacia alguna parte. Deben ustedes comprender que en el estado común las personas se encuentran inválidas. Tienen que soportar día a día eso que se llama la pena de vivir. Cuando ya encontramos las bases de una realización superior, entonces la pena de vivir se transforma en el anhelo de vivir para algo, para realizar algo, para elevar por encima de la vida común y corriente nuestra propia conciencia, nuestra propia alma. De modo que es necesario que el entendimiento sobre estas cuestiones íntimas, sobre estas cuestiones esotéricas de nuestra vida, se vayan consolidando y nos vayan brindando lo que se llama la estabilidad. Es muy importante en la vida tener una estabilidad, no estar con los pies en el aire, sino con los pies fijos sobre un proceso, sobre un desarrollo, sobre un crecimiento. Es necesario sentir que todos los días encontramos algo que consolida nuestras aspiraciones espirituales. De modo que en el proceso de comparar nuestra vida con la vida común y corriente, debemos hallar, debemos encontrar que vamos ascendiendo, que todos los días damos pasos firmes y decididos hacia una condición más elevada, donde nuestras percepciones se vuelven cada vez más claras, más objetivas en relación con lo que queremos. Debe ser muy triste levantarse todos los días en las mañanas y no saber hacia dónde dirigir nuestros pasos, hacia dónde conducir nuestra vida, nuestro ser, nuestra conciencia. De modo que el hecho de que estemos
reunidos en este grupo de estudio y de prácticas es algo sumamente importante si lo comparamos con la vida de afuera, con la vida común y corriente, donde las personas se debaten por adquirir valores perecederos, por adquirir cosas que no se podrán llevar en el momento de la muerte. La muerte vendrá inevitablemente, pero no nos debe encontrar desvalidos, no nos debe encontrar sin los valores necesarios que se necesitan para continuar más allá del mundo puramente tridimensional. Es necesario saber que debemos llegar a la eternidad con la suficiente fuerza, con la suficiente conciencia como para disfrutar eso que se llama la eternidad. Sigamos con la conciencia despierta a esa región maravillosa también llamada el paraíso. Entonces podemos allí disfrutar de lo que hay. ¿Y qué es lo que hay en el más allá? ¿Qué es lo que hay en la eternidad? La vida en su nivel superior, la vida en su nivel angélico. En la eternidad viven familias enteras de seres superiores que a través de los milenios han conseguido desarrollar en sí mismos la conciencia de dónde se encuentran, de dónde vienen, para dónde van. De modo que la región angélica llamada la eternidad está con sus puertas siempre abiertas para aquellos que hayan desarrollado la capacidad de entrar. Normalmente las personas que mueren sin haber desarrollado nada, sin haber desarrollado una conciencia superior, deambulan por las regiones inferiores de la eternidad. Encontramos allí las personas viviendo como en los suburbios y no pueden ingresar muy adentro de esa zona pentadimensional porque no tienen los valores. En el universo todo es cuestión de valores. Los soles y los planetas se diferencian unos de otros por los valores. El sol contiene los valores que no contienen los planetas. Por eso el sol tiene que sustentar a los planetas, mantenerlos. De modo que nosotros como habitantes y miembros de la vida del tercer planeta necesitamos comprender la necesidad que tenemos de desarrollar los valores, las fuerzas, para ir avanzando, para ir creciendo, para ir adquiriendo derechos que hemos perdido. Los ángeles no viven con los humanos por una cuestión de valores. De modo que esos que dicen que ven a los ángeles y que los ángeles esto y lo otro, están mintiendo, porque entre los ángeles y los humanos hay la misma distancia que hay entre los animales y los humanos. No podemos sentarnos a comer en la mesa con los animales por una cuestión de valores, por una cuestión de calidad, de clase. Así es que los ángeles no pueden sentarse a la mesa con nosotros por una cuestión de calidad. Así es que todos los días de nuestra vida
Debemos seguir buscando mejores estados interiores. Debemos seguir buscando mayor crecimiento de eso que se llama conciencia. La conciencia es lo que determina la calidad, la diferencia entre un ser y otro. La conciencia se desarrolla mediante esfuerzos, mediante intensas luchas íntimas para no identificarnos con lo viejo, con lo rancio, con lo repetitivo. De modo que debemos nosotros percibir con nuestro entendimiento, con nuestra comprensión, dónde estamos situados en relación con el nivel de los ángeles. Es necesario saber que las conexiones de nuestro entendimiento con las cosas ordinarias de la vida deben ser transformadas y en muchos casos eliminadas, pero eso solo es posible mediante el estudio, mediante el crecimiento del entendimiento y de la comprensión. El proceso de la identificación con los factores puramente externos debe ir disminuyendo constantemente. Debemos nosotros comprender que nuestra relación con la vida debe cambiar constantemente. En la vida están todos los factores conflictivos, están todos los elementos negativos, perversos, recurrentes. Por eso decimos que la vida en realidad no es más que una gran fábrica de dolor. Si observamos el proceso de la existencia mecánica de todos los seres, nos damos cuenta de que no pueden escapar del dolor. El dolor y el placer forman lo que se llama el estamento de la vida de los seres humanos. Inmediatamente que disfrutan del placer, tienen que absorber el dolor, la tristeza, la angustia. De modo que mediante los esfuerzos que hagamos día a día, vamos desconectándonos tanto del placer como del dolor. Y es seguro que más allá del placer y del dolor, encontramos la felicidad, la armonía, el equilibrio, la estabilidad, el crecimiento de nuestra inteligencia, el crecimiento de nuestra propia alma. De modo que la búsqueda de la eternidad es nuestro principal objetivo. Cada vez que pasan los tiempos, cada vez que pasan los días, los meses, los años, debemos nosotros ir adquiriendo nuevos estados psicológicos, nuevos estados de armonía y de riqueza espiritual. De modo que en esta noche quiero que comprendan la necesidad de ver más allá de los aspectos groseros, de los aspectos recurrentes de la vida de todos los días. Debemos desarrollar la capacidad de decirnos a sí mismos: esto ya se repitió ayer. ¿Por qué lo estoy repitiendo hoy? ¿Por qué este temor me sigue acompañando si no deberíamos tener nada a qué temer? Así es como vamos adquiriendo
una conciencia superior de sí mismos. Nos vamos volviendo autoconscientes. La autoconciencia es un estado en el cual no tenemos dudas. Las dudas son procesos amargos. No deben estar las dudas en nuestro entendimiento. Si las dejamos entrar, entonces nos causan estragos. Entonces nos consume nuestra energía. De modo que todo el trabajo que ejercen en nuestro mundo interior los diversos agregados psicológicos consiste en mantenernos en el atraso, en el temor, en las dudas. De modo que todas las noches, cuando vamos al descanso corporal, debemos hacer un repaso muy consciente de lo que ha sido la vivencia de eso que llamamos el día. Con ese ejercicio, con esa reflexión, nos vamos dando cuenta si estamos avanzando o si no estamos avanzando, si estamos comprendiendo o si no estamos comprendiendo todo lo que significa nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro avance interno. De modo que les decía al comienzo que todo tiene una razón de ser. Nada acontece así por casualidad. Todo se ajusta a un proceso de acontecimientos permanentes. Nosotros no debemos identificarnos con lo que se llama los aconteceres. Los aconteceres ejercen sobre los seres humanos una influencia negativa. Les hace sentirse culpables, les hace sentirse tristes, les hace sentirse insignificantes. De modo que los aconteceres son de verdad enemigos de la existencia. Por ahí vemos que las personas siempre se están diciendo unas a otras, ¿qué ha pasado? El que ha pasado significa que nadie ha hecho nada, sino que todo el mundo ha estado sujeto a los aconteceres. De modo que si queremos desarrollar la capacidad de impedir que los aconteceres nos afecten, debemos vivir esa lucha interior, esos esfuerzos interiores tan indispensables para el crecimiento, para el desarrollo, para la elaboración de fuerzas que puedan repeler lo negativo, lo inconsciente, lo perverso de eso que se llama la vida. De modo que comprenderán ustedes que este conocimiento no tiene ninguna relación con los conocimientos escolásticos y académicos que se adquieren de la vida. Alguien puede adquirir la capacidad de un trabajo profesional, pero un trabajo profesional no puede conducirlo hacia un estado psicológico nuevo, lúcido, armonioso. De modo que deben distinguir muy bien entre lo que es la profesión y lo que es el trabajo interno, lo que es el crecimiento interno. Dice que Jesucristo encontró sus primeros discípulos entre pescadores, es decir, seres que tenían la profesión de pescar. Pescar es una profesión.
Un pescador puede vivir materialmente de su trabajo, pero Jesucristo les prometió otra cosa, algo más allá de lo puramente profesional. Les prometió que les haría pescadores de hombres, es decir, de seres humanos, para ponerlos en el camino de la autorrealización íntima del ser. En los grupos que yo he formado en diferentes países, ha habido diferentes profesionales, pero entendieron que su capacidad profesional no los iba a transformar interiormente, no les iba a desarrollar una conciencia superior, un nivel de ser superior. De modo que hay que establecer una clara diferencia entre lo que es la profesión y lo que es el trabajo interior. De ninguna manera la enseñanza y el conocimiento están en contra de la profesionalidad de las personas. Por el contrario, necesitamos en la vida saber algo con lo que podamos ganarnos el sustento material. Dicen que Jesucristo era carpintero y que sabía hacer muy buenos trabajos de carpintería, lo cual aprendió de su padre, José. José no era el padre biológico de Jesús, pero lo crió como si fuera su hijo por orden divina, porque cuando José vio que María estaba embarazada, estaba escapando, una noche cualquiera agarró sus pertenencias y se estaba yendo. Entonces le apareció el ángel Gabriel y le explicó las cosas. Entonces vio él la necesidad de criar a Jesús. Si no lo hubiera hecho, José se hubiera atrasado muchísimo en su desarrollo espiritual. No hubiera pasado a la historia como el personaje que es. De modo que la profesión es pues algo muy importante. Necesitamos tener una profesión para vivir en este mundo. Así es que el hecho de que Jesús haya sido un carpintero nos indica claramente que él tenía la forma material de subsistir. Yo antes de tomar el trabajo con la gran obra del Padre, tenía la profesión de peluquero. Trabajaba como peluquero. Tenía mi salón de trabajo. Después, cuando tomé la responsabilidad de salir por todos los países de Centro y Suramérica, organizando grupos, dando conferencias, dando la enseñanza, ya no me quedó tiempo para trabajar en mi profesión. De modo que la enseñanza de ninguna manera está en contra de la profesión de las personas, sino que por el contrario, se estima en gran manera a aquellas personas que saben sobrevivir en el mundo material y que al mismo tiempo saben trabajar sobre sí mismos. En la escuela que organizó el maestro Gurdjieff por los años 40 en Europa, había muchos médicos, había psicólogos y otros tantos profesionales que ingresaron a la escuela de Gurdjieff como discípulos, siendo profesionales de alta categoría. El maestro Uspensky tenía la profesión de periodista, y así sucesivamente, de modo que no subestimen la profesión.
ténganla como su punto de sustento material. Así pues que el trabajo interior, el trabajo consigo mismos, resulta ser lo más importante de nuestra vida. Todo lo demás se vuelve secundario cuando trabajamos intensamente con nuestro despertar, con nuestro crecimiento espiritual. Si desean hacer algunas preguntas. Maestro, el maestro Samael recomendaba dos profesiones no tenerlas. Una era precisamente el periodista y otra de abogado. Bueno, puntos de vista de nuestro querido maestro. El periodista y el abogado pueden ser profesionales muy importantes en lo que se llama el desarrollo y crecimiento de las sociedades. Lo que sí es necesario decirle al periodista es que no se venda y que diga la verdad. Lo que es necesario decirle al abogado, si es que llega a entrar en nuestro grupo de estudios, es que no cambie la primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, que no venda su honorabilidad. Pero en toda sociedad es indispensable que haya los profesionales del periodismo y de la abogacía. El abogado honesto ayuda a las personas, las orienta, les dice qué deben hacer para solucionar sus problemas. Igual el periodista puede guiar, orientar a las personas en relación con su presencia en la sociedad. De modo que de ninguna manera el periodista honesto puede ser mala persona, o el abogado honesto puede ser mala persona, pero debe ser honesto. Si tú como periodista deportivo cambias el curso de la información por alguna oferta económica, entonces ya no eres buen periodista. Maestro, disculpe, una persona estaría incrementando su carne si es que con tal de ganarse el sustento comercia con bebidas alcohólicas o con la carne de los animales. La carne de los animales es un alimento universalmente establecido. Desde los tiempos antiguos, los tiempos de los profetas, tenían ciertas normas al respecto de la alimentación con carne animal. De modo que de ninguna manera el comerciar con la carne de los animales es ningún delito. Lo que es delito es esconder los alimentos para después venderlos a mayor precio. Eso ya sí es delito. De modo que no hay karma, porque en la naturaleza todo vive de todo. Hay una sagrada ley cósmica que se llama la ley del comer y ser comido. El proceso autoegocrático cósmico común. ¿Cuál fue el otro que me dijiste? Bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas están dentro del nivel de la oferta y la demanda. Nadie está obligado a comprar bebidas alcohólicas. De modo que el que las vende, las tiene ahí para venderlas. Si la gente lo quiere, lo vende. Si no, no vende. De modo que no creo que por eso se establezca ningún karma. El karma está en el que lo compra y lo consume. Es el que se echa el karma. Es como el caso de las prostitutas. El karma está en el que busca a las prostitutas, no en las prostitutas mismas. Porque ellas no están poniéndole una pistola a alguien en la cabeza para que se vaya a prostituir con ellas. De modo que las cosas de la vida hay que entenderlas muy claramente. Malo. Por ahí dicen, líbranos del mal.
pero lo correcto es líbranos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Quién es el diablo? La ira, la codicia, la lujuria, la envidia. Eso es el diablo. De modo que no estén ustedes esperando que el diablo va a tener alguna apariencia única y que se encuentra por aquí o por allá o en algún lugar. El diablo ha vivido dentro del ser humano desde aquella época en que los seres humanos se dedicaron a vivir por su